Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Camilo Castrillón, soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en dirección de producción y operaciones. Actualmente laboro como consultor en lo que son implementación y actualización de sistemas de gestión y cumplimiento de requerimientos legales organizacionales en Colombia. El día de hoy quería pedirles disculpas a todos ustedes porque les había prometido que la semana pasada iba a subir el video educativo del primer elemento de la norma que íbamos a abordar, de esos nuevos elementos que se actualizaron en dicha norma, pero que muy pocos desconocen cómo realizar su debida interpretación y cómo hacer su debida aplicación. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Tenemos dos objetivos propuestos. El primero, pues, es dar a conocer los principales cambios que se vienen con la nueva revisión de la norma. Entonces, mostrarles a ustedes pues, cuáles son esos nuevos elementos, iniciando con lo que es 4.1, la organización y su contexto. Y pues segundo, mostrar herramientas para la implementación, que es lo más importante. Además de conocer cuál es el requisito, de entenderlo, pues también es muy importante que ustedes tengan claro pues cómo lo pueden aplicar en sus diferentes organizaciones. Vamos a empezar. Requisito 4.1, conocimiento de la organización y su contexto. Importante en este requisito, o para contextualizarlos a todos ustedes. Cuando una norma ISO nos habla de un requisito, pues un requisito siempre está acompañado de un debe, ¿cierto? Debe, entonces ahí ya sabemos que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, si nosotros nos vamos a analizar el primer requisito, entonces la organización debe determinar, entonces ahí está el primer requisito, que se debe determinar. ¿Pero qué se debe determinar? Cuestiones externas e internas. Cuando nosotros hablamos de cuestiones externas, pues es todo aquello que nos pueda afectar, ya sea de forma positiva o negativa dentro del entorno, que generalmente lo conocemos como oportunidades y amenazas. Oportunidades, todo aquello que podemos aprovechar del medio para poder fortalecer nuestro negocio, y amenazas, que todo aquello que puede afectar la continuidad o la prestación de un servicio dentro de la organización. Y tenemos las cuestiones internas. ¿Qué son las cuestiones internas? Son todo lo que conocemos como debilidades y fortalezas. Debilidades, aspectos, falencias que tiene la organización y que deben ser mejoradas para asegurar la prestación de servicio o la continuidad del negocio. Y las fortalezas son todos esos aspectos a resaltar que nos hacen diferenciados o nos diferencian en el mercado y permiten ejecutar las actividades de forma continua. Esos son los elementos que se deben determinar. ¿Pero para qué? Entonces, que son todos aquellos elementos que sean pertinentes para el propósito, o sea, para las actividades misionales, para la dirección estratégica. Recuerden que esta nueva norma tiene un enfoque gerencial, un enfoque mucho más estratégico. No solamente es enfocarnos en la prestación de servicio o en la elaboración de un producto, sino también en asegurar la continuidad de la empresa en el mercado, ¿cierto? Asegurar siempre de que se obtengan los resultados y los objetivos que se han planificado dentro de la organización, no solamente en materia de calidad, sino en la parte estratégica. Porque pues la idea es que un negocio, más que identificar y satisfacer las necesidades las necesidades y expectativas de los clientes, pues es también generar una rentabilidad, ¿cierto? Entonces, esos son los elementos, cuestiones externas e internas, pero específicamente cuáles, que sean pertinentes para el propósito de la dirección, su dirección estratégica, y todas aquellas que afecten la capacidad para lograr los resultados previstos. Bueno, señores, además de determinar, pues la norma nos pide otra cosa, que es hacer seguimiento. La organización debe realizar seguimiento y revisión. Generalmente esos aspectos que fueron considerados como cuestiones externas e internas pueden cambiar. No sabemos en qué horizonte y todo depende del negocio, ¿cierto? Puede que sea un entorno muy cambiante o puede que no, puede que los cambios sean en un largo plazo. Generalmente, entonces, de acuerdo al mismo cambio del entorno externo e interno, pues la organización debe hacer un seguimiento. Ese seguimiento puede ser reuniones gerenciales con los diferentes gerentes o con los diferentes líderes de la organización, líderes de proceso, y determinen todos esos elementos, que pueden ser reuniones ya sean mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales o anuales, dependiendo de qué tanto sean los cambios y qué tan significativos sean en el entorno, en la parte interna y en la parte externa. ¿Listo?
¿Qué cambios podemos visualizar fácilmente en el contexto externo? Posiblemente sociales, valores, hábitos de compra, ¿cierto? ¿Cómo puede cambiar un hábito dentro de un mismo mercado, las costumbres, la orientación hacia una sola marca, lo que son culturas, nuevas formas de pensar? Si, por ejemplo, ahorita está muy de moda la cultura del autocuidado, entonces, pues, ¿cómo puede afectar sectores como son las bebidas carbonatadas, los dulces? Bueno, y cambios políticos y económicos, como decisiones políticas, problemas, guerras pueden afectar el mismo negocio. ¿Tá? La tecnología, avances tecnológicos, cómo pueden favorecer digamos que la organización y los mercados, ¿cierto? Tenemos también contexto interno, pues métodos de control, qué tan controlados están mis procesos, las actividades que yo desarrollo, la mejora, qué tan susceptible es la empresa a la mejora, será que digamos que dentro de esos procesos de auditoría o de esas inspecciones y seguimientos que se hacen, se corrigen los problemas identificados, los cambios, cómo está de abierta la empresa hacia el cambio, el conocimiento, muy importante, el nuevo elemento de la norma, gestión del conocimiento, cómo la empresa gestiona esos conocimientos para que en caso de que una persona se vaya, pues qué hacer, ¿cierto? La persona se fue, pero las actividades deben de ser realizadas. Entonces, yo cómo gestiono ese conocimiento para que en el momento en el que una persona se vaya, pues ya otra persona pueda suplirla de una forma inmediata. La rapidez del cambio y lo mismo el liderazgo. Qué tan proactiva es esa gerencia o esos líderes de la empresa, ¿cierto? Cómo toman decisiones y esas decisiones son acertadas. Todos esos elementos que pueden afectar el negocio. Muy importante, nunca alejarnos del foco. Si nosotros estamos en el sector tecnología, pues entonces enfoquémonos en los productos que nosotros ofertamos en caso de cuestiones externas, ¿cierto? Pero en caso de cuestiones internas, pues mirar también qué debilidades y fortalezas tiene la empresa y que son significativas para el logro de los tres elementos que habíamos visto anteriormente, que es la parte del propósito, la dirección estratégica y la capacidad para lograr los resultados provistos. Bueno, ahorita vamos a ver otro elemento, pues es como ya el desglose y el entendimiento de para qué se hacen, ¿cierto? Resulta que nosotros tenemos un entorno y ese entorno cuenta con dos tipos de elementos, que son los parámetros externos, que es todo lo ajeno, lo del medio, que puede afectar a la organización de forma positiva y negativa, que se analiza entre las diferentes cabezas. Esto es un proceso participativo, un proceso que debe de ser, digamos que, liderado por la gerencia, porque la gerencia es una persona que tiene un contexto global del negocio, pero hay unos líderes específicos que tienen conocimientos específicos acerca de un tema que pueden fortalecer esa labor de la gerencia. Entonces debe ser un proceso conjunto de ayuda mutua. Y también pues tenemos los parámetros internos. Todo eso me permite establecer que un contexto, ¿cierto? Positivo o negativo que debemos determinar pues de acuerdo a la misma naturaleza de la empresa. Pero de ese contexto pues va a salir algo que son los riesgos. En el caso digamos que debilidades desde la parte interna, pues cómo estas pueden afectar la prestación de servicio o la parte estratégica de la organización y lo mismo las amenazas en caso de que estas se materialicen, cómo nos afectarían. Todos esos riesgos deben de ser determinados, pero también debe ser un compromiso de hacer gestión. Por eso la nueva norma lo incluye dentro de la misma política de gestión, ¿cierto? Porque acuérdense que una política es como el compromiso que adquiere la empresa en un tema específico, calidad, salud ocupacional y ambiental, ¿cierto? Entonces aquí es el compromiso de calidad orientándolo desde una parte proactiva hacia la gestión de riesgo. Muy importante que tengan ese elemento porque va a ser muy considerado cuando estemos trabajando en lo que es política, gestión de riesgos. Recuerden que riesgos en esta nueva norma pide que se le identifiquen a tres elementos, que es a los objetivos, a las características de los productos y servicios y a los procesos. Esos son los tres elementos que pide esta nueva norma. Bueno, señores, ahorita pues vamos a hacer unas pequeñas reflexiones muy importantes para que lo tengamos en cuenta. ¿Hay algún sector que no esté sometido a cambios rápidos y drásticos? Posiblemente muchos no estén sometidos a cambios muy drásticos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de productos de necesidad como por ejemplo un arroz, ¿cierto? O por ejemplo productos de consumo masivo.
Generalmente esos productos posiblemente no sufran muchos cambios, no sean tan drásticos. Pero por ejemplo, si nosotros vamos a un sector tecnología, que generalmente los avances son significativos, hay cambios en el hardware, en el software, pues deben ser siempre considerados. Entonces todo depende de cómo las organizaciones perciban esos cambios, qué tan rápido sean para que se empiece a hacer gestión de todo ese contexto, tanto interno como externo. Lo mismo, otra pregunta, ¿la mentalidad de los directivos de las empresas cambia a la misma velocidad que su entorno? Es una pregunta muy importante porque es cómo la cabeza o las mismas cabezas empiezan a percibir todos esos cambios. ¿Será que lo hacen al mismo nivel del cambio o lo hacen en tiempos o periodos mucho más prolongados? Es muy importante siempre considerar, mirar siempre el mercado, la competencia, cómo va la evolución de ellos para nosotros empezar a hacer también esos diferentes análisis. Bueno, señores, ahorita ya vimos el contexto general de este requisito, vimos los elementos que principalmente exigen, ¿cierto? De acuerdo al mismo debe, ¿cierto? De determinar. Y ahorita vamos a ver las herramientas, cómo yo puedo hacer gestión a través de estos diferentes elementos. Entonces, un análisis del entorno, mirar todo lo externo, todo lo que es el contexto interno a través de unas herramientas que ya vamos a mencionar, y vamos a mirar también lo que es el análisis interno. Generalmente ya finalizando al tener estos dos elementos ya muy bien constituidos, pues entonces vamos a entrar a lo que es la construcción de la DOPA, porque ya lo habíamos visto, identificamos debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Además de hacer seguimiento, pues hacer gestión de esos elementos para considerar acciones estratégicas que me permitan combatir esos elementos que son significativos para la empresa, ¿cierto? Tanto internos como externos. Vamos a entonces iniciar con herramientas para el análisis del entorno. Vamos a empezar con la primera herramienta, que es el análisis PESTEL o análisis PESTEL en inglés, en las cuales se consideran unos elementos específicos, ¿cierto?, dentro del contexto externo, dentro de los cuales va a girar toda la identificación de amenazas y oportunidades. Vamos a considerar elementos como son los políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, ¿cierto? Entonces, esta herramienta organiza los aspectos más relevantes del entorno y la forma como pueden afectar la viabilidad futura, reconociendo 5 grandes factores que son necesarios tener en cuenta cuando se plantea un negocio o se discute un proyecto. No necesariamente puede que se plantee un nuevo negocio o se discute un proyecto. Como les decía, hay cambios que pueden ser gestionados y que son necesarios para los elementos que pide el requisito 4.1. Entonces, en el momento en el que hayan cambios significativos, pues deben de mirar en estos 5 elementos que trata el análisis PESTEL, pues para que sean abordados. Por ejemplo, en el político, periodos y cambios de gobierno, cómo puede afectarnos, o una decisión del gobierno, cómo nos puede afectar. En la parte económica, la situación actual. ¿Será que los precios o los diferentes aspectos económicos de la misma industria son relevantes o son beneficiosos o afectan? Las tendencias de la economía, lo que son los impuestos, cómo nos afecta el crecimiento de los impuestos o los ciclos de mercado y las tasas de cambio. En la parte social, tendencias de estilo de vida, la parte demográfica, lo que son los patrones de compra del consumidor, cuál es la orientación del consumidor hacia mis productos. ¿Será que sí satisfacen todas las necesidades con los productos que nosotros suministramos o los servicios que ofrecemos? Modas y modelos de seguir, que son como tendencias, factores étnicos y religiosos. Cuando nosotros entramos a un nuevo nicho, a un nuevo mercado, pues cómo nuestro producto puede ser o no aceptado de acuerdo a esas mismas costumbres éticas, lo que es la parte religiosa. Tecnológico, desarrollo tecnológico de los proveedores, lo que son tecnologías sustitutas, la legislación tecnológica y asuntos de propiedad intelectual, que son algunos de los elementos que pueden ser considerados en la parte ambiental y legal, la legislación actual y futura y la parte de legislación internacional. Ya luego, bueno, cuando ya consideramos todos los elementos, ¿cierto? Entonces yo ya tengo que hacer una clasificación de elemento por elemento, ¿cierto? De acuerdo a los diferentes factores, al factor político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Bueno, si tenemos en el político cambio
cambio de gobierno, entonces ese cómo nos puede afectar, si va a ser positivo, si va a ser negativo. Muy negativo, entonces acá ya vemos que podemos hacer una clasificación de amenaza, ¿cierto? O muy positivo de una oportunidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros generalmente establecemos un perfil de oportunidades y amenazas. Les voy a mostrar una matriz que nosotros utilizamos mucho dentro de los procesos de consultoría, que ya estructuramos. Si nosotros nos vamos a un perfil de oportunidades y amenazas, si nosotros miramos la parte económica, ¿cierto? Definimos primero cuáles van a ser los aspectos a evaluar, ya sean positivos o negativos, pero definimos. Entonces ya después de cuando están muy bien definidos y categorizados de acuerdo a las mismas, digamos que participación de la gerencia, de los diferentes líderes o las diferentes consultas que hagan, pues ustedes ya definen si son oportunidades, amenazas y el impacto. Generalmente nosotros, ¿por qué tenemos que empezar? Haciendo una gestión de aquellas que nos impacten significativamente. Que sea una amenaza de impacto alto, porque en caso de que se materialice, pues va a afectar drásticamente el negocio. O una oportunidad alta, porque en caso de que aprovechemos eso que el medio nos ofrece, pues vamos a obtener resultados muy excelentes. Entonces, definimos el concepto, una oportunidad, por ejemplo, la apertura económica, ¿cómo nos beneficia? Es una oportunidad alta. Y el impacto es, no, pero es que podemos decir que es una oportunidad de impacto medio, ¿cierto? Entonces podríamos mirar a ver, adicionalmente, pues, no, por ejemplo, la renegociación de la deuda externa, ¿cómo nos beneficia? Si es de impacto bajo, pues entonces, ¿para qué la vamos a considerar inicialmente? Tomemos los que puedan ser significativamente impactantes a la organización para que empecemos a hacer la gestión pronta de esas. Entonces, por ejemplo, lo que son las tendencias de reducir la inflación, pues cómo nos beneficia, tiene un impacto alto, si tiene un impacto alto, y si es, por ejemplo, una oportunidad, pues entonces considerémoslas como inicialmente las más importantes, ¿cierto? Lo mismo, como lo vemos, hay varios factores económicos, políticos. Esta es una matriz que nosotros ya diseñamos con diferentes factores, de acuerdo pues al mismo contexto colombiano, ¿cierto? Tecnológico, competitivos y geográficos, pero pueden ir muchos más elementos adicionales de los que define el PESTAB, ¿cierto? Bueno, señores, ahorita vamos a seguir con una nueva herramienta que es el diagrama de Porter. Esta herramienta es muy importante considerarla, pues es otra herramienta adicional en la cual pues dice que existen algunas razones de cada país o nación pues para explicar por qué son más o menos competitivos, ¿cierto? Lo mismo porque ciertos sectores de la industria son mejores o son más apoyados dentro de un mismo país, ¿cierto? Pero está asociada a estos factores específicamente, a lo que son las condiciones de los factores, que es todos los recursos y disponibilidad que tenga un país, una nación para poder desarrollar esa industria, como lo son los recursos, capital humano, personas competentes, infraestructura, lo que es la parte de seguridad y ubicación geográfica. Bueno, ya ahorita nos vamos a remitir a lo que son las condiciones de la demanda, ¿cierto? Los mismos precios que estén en el mercado son favorables o desfavorables para nuestra propia empresa. Niveles de exigencia de los consumidores. Si estamos en un nicho de mercado en el cual no se toleran errores, pues cómo debemos, digamos, que afrontar esos casos. Y la forma en que varían los gustos y necesidades, mirar tendencias de consumo, cómo se orientan o cuáles son las preferencias del sector o del nicho en el que nosotros estamos. Sectores afines y auxiliares, pues es como todas esas empresas que son soporte, como lo que son los proveedores, están desarrolladas dentro de la misma nación, ¿cierto? Todo lo que conocemos como aguas hacia arriba, ¿cierto? En lo que miramos empresas que complementen la cadena de valor en la parte de insumos, materias primas, ¿cierto? En las cuales tengan una buena capacidad de respuesta, una calidad del producto y que sea de bajo costo. Y ya tenemos lo que son estrategias y estructuras de rivalidad en las empresas, ¿cierto? Cómo es de competitivo el sector, la calidad de los mismos productos, cómo se diferencia el servicio entre las mismas empresas competidoras y cómo estamos nosotros en relación con ellas, ¿cierto? ¿Será que la competencia está en un nivel mucho más alto en el que estamos nosotros y nos pueden atacar significativamente con cualquier estrategia que ellos implementen? Muy importante considerarlo. Aquí vemos el diamante de Porter.
en el cual vemos que todos esos elementos se relacionan y en caso de que se tome una decisión o alguna acción, pues cómo pueden afectarlos. Por ejemplo, si nosotros vemos las acciones del gobierno, se toman decisiones en la parte de proteccionismo económico, cómo puede afectar esta parte de rivalidad en la industria. No hay se protege el mercado nacional y nos impide la entrada de competidores que puedan deteriorar estas empresas. En industrias relacionadas y apoyo, cómo a través de mismas acciones políticas se puede fortalecer esos sectores para que haya un desarrollo en la cadena de valor de esa empresa o ese sector el cual está orientado al gobierno. Las condiciones de demanda, también si lo relacionamos con industrias relacionadas y apoyo, cómo a través del producto que nosotros ofrecemos, si es de alta rotación o de baja rotación, pues cómo puede afectar a mis proveedores de materias primas o de insumos. Si hay una baja rotación, pues estos van a impedir que mis proveedores produzcan en unas cantidades significativas. Entonces son todos esos elementos. Hay un elemento que no incluye el diagrama de Porter y que me gusta siempre incluirlo y es la parte de innovación. Cómo las acciones del gobierno orientadas a la parte de innovación pueden asegurar que todos los proyectos o regulaciones que estas gestionen pues se ponen eficazmente en el medio para que toda esta dinámica que muestra el diagrama de Porter se dé con una mayor eficacia, ¿cierto? Innovación, acuérdense que es el elemento que es todo aquello que se pueda poner eficazmente en el entorno, ¿cierto? Entonces, si todas las acciones emprendidas son eficaces y gestionadas de una forma adecuada, pues va a facilitar toda esta dinámica que propone el diagrama de Porter. Y pueden surgir muchos más elementos competitivos para una industria que los demás. ¿Listo? Bueno, señores, ya abordamos lo que fue el contexto externo. Como vimos en el diagrama de Porter también, de los mismos elementos que se tomen a través de esos 4 factores que evalúa el diamante de Porter, también pueden ser considerados dentro de ese perfil de oportunidades y amenazas. Sacan esos elementos significativos, los evalúan en oportunidades y amenazas, clasifican como el impacto, si son significativos y no, y las que impacten significativamente, pues son las que vamos a gestionar. Vamos a empezar con contexto interno. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Todo lo que son áreas funcionales, la parte de benchmarking y lo que son, por ejemplo, los recursos, capacidades y aptitudes mentales. Mirar todo el contexto interno desde la capacidad gerencial, desde la forma como produce la empresa, desde la forma como están desarrollados los sistemas de información, ¿cierto? Todos los elementos que puedan afectar esos tres factores que define el requisito 4.1, ¿listo? Que es el propósito de la organización, la gestión estratégica y lo que es el logro de los resultados provistos, que son los objetivos, ¿cierto? Si yo defino de una vez aquí, implícitamente, cuando nosotros hablamos del 4.1, que me permitan cumplir el propósito definido, pues ahí estamos ya hablando sobre objetivos. Y si yo defino objetivos, pues ya estoy atando a que debo definir acciones estratégicas, porque cuando nosotros lleguemos a lo que son los objetivos de calidad, que es el 6.2, pues ya la norma tiene un nuevo elemento. Anteriormente nos decía, defina objetivos. Ahora nos dice, defínalos, pero dígame cómo los va a lograr, en qué horizonte de tiempo, quién va a ser el responsable y cómo voy a evaluar si se cumplió o no el objetivo, ¿cierto? Entonces ya hay que definir acciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de contexto interno, entonces vamos a ver capacidades y aptitudes personales. Entonces, por ejemplo, las competencias del personal. ¿Será que las personas que laboran dentro de mi organización son competentes, tienen el nivel de formación suficiente para desarrollar esas actividades? Optimización del personal. ¿Cómo yo gestiono esos conocimientos para que puedan operar eficazmente los procesos? El desempeño colectivo e individual, ¿cierto? ¿Cómo es ese desempeño? ¿Hay una buena relación? En la parte laboral se desarrollan las actividades de forma conjunta, no hay como roces dentro de la misma organización que impidan que se desarrollen eficazmente las actividades. En la parte del concepto de negocio, las estrategias corporativas. ¿Será que la empresa define estrategias para afrontar las necesidades o el entorno cambiante? ¿Cómo se definen esas estrategias? ¿O solamente se está buscando ofrecer un producto? ¿Cierto? Ese nivel estratégico, ¿cómo está definido? Si es débil o está fortalecido. La parte de recursos disponibles, ¿será que se suministran los recursos
necesarios para la empresa, ¿cierto? O siempre tienen que estar diciendo detrás de las cabezas gerenciales, suministren los recursos suficientes para desarrollar las actividades. Lo mismo el segmento del mercado, ¿será que se está atendiendo con un producto adecuado? Entonces acá lo mismo, miramos y hacemos una estructuración. Entonces, por ejemplo, en la parte de infraestructura, en la parte de recursos humanos, tecnología, abastecimiento, logística, operaciones y servicios, ¿qué es lo que estamos definiendo? Estamos definiendo factores o elementos a evaluar que pueden ser fortalezas o debilidades. Pero pues, como les decía, podemos definir también qué impacto tienen. Les voy a mostrar, por ejemplo, para la parte del perfil de capacidades de una organización, ¿cómo lo podemos hacer? Acá vemos el análisis externo, ahora vamos a verlo en la parte interna, en la capacidad directiva, ¿cierto? La parte de imagen corporativa, el uso de planes estratégicos y análisis estratégicos. ¿Será que tiene una buena base organizacional en la parte estratégica? Si es una fortaleza, habilidad y determinamos el impacto. Esto es para que ustedes seleccionen con los grupos de trabajo, con esas personas que tienen conocimiento del entorno, del mercado, de la organización y nos pueden decir si estamos débiles o somos fuertes y si eso impacta en verdad lo que quiere la empresa o los propósitos definidos. ¿Cierto? Muy importante, siempre, como les recalco, definir si es un impacto alto, entonces trabajemos primero con lo que impacta alto, porque si es una fortaleza, entonces potencialicémosla para que sea mucho mejor, o si es una debilidad, lo mismo. Empecemos a definir cuáles son las acciones para poder llegar a que esas debilidades no nos afecten en un futuro. Entonces acá, por ejemplo, vemos lo que es la capacidad directiva, capacidad competitiva, ¿cierto? En el producto, en la satisfacción del cliente, en la participación del mercado. ¿Será que ya hemos abarcado una gran cantidad del mercado? Lo mismo en la capacidad financiera, en recursos, cómo estamos, o en la capacidad tecnológica, o en la capacidad del talento humano. Todos estos elementos abordarlos siempre para que no quedemos vacíos, ¿cierto? Siempre determinándolos. En caso de que requieran la materia, me la pueden solicitar a través de vía Facebook o correo electrónico. Finalizando el video, en el momento en el que les comparta, pues les voy a suministrar por cuáles mecanismos se pueden comunicar conmigo. ¿Listo? Listo. Entonces ya después de que definimos cuál es el contexto externo e interno, entonces ahí sí ya definimos todas las debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas de impacto alto y empezamos a trabajar con ellas. Entonces, por ejemplo, acuérdense, una fortaleza es algo que es algo que es competente en una organización que le proporciona mayor competitividad. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, una habilidad de destreza importante, activos físicos valiosos, activos humanos valiosos, o sea, todo aquello que nos diferencia dentro del medio y nos puede permitir ser diferentes y mejores en el mercado, ¿cierto? Ya tenemos lo que son debilidades, entonces, por ejemplo, lo que son deficiencias en las habilidades, deficiencias en los activos físicos, todas esas falencias que presenta la organización y que nos pueden impedir el logro de los objetivos o todo lo definido por la organización. Ya luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, como yo les dije, tomamos todas las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, las categorizamos por impacto alto y por último construimos una DOFA. Acuérdense que hay 4 estrategias dentro de la DOFA. La primera es la estrategia FO, que son las fortalezas y oportunidades, cómo yo a través de esa parte que tengo fortalecida en mi organización, que me hace diferente a las demás, puedo aprovechar las oportunidades del medio. Lo mismo, lista de las estrategias FA, cómo a través de esas mismas fortalezas yo puedo atacar todo aquello que me amenaza. En las estrategias DO, todas esas debilidades, cómo yo las fortalezco para aprovechar las oportunidades del negocio. Y lo mismo las estrategias DA, que es a través de esas debilidades que debo fortalecer, cómo puedo evitar esas amenazas, ¿cierto? Muy, muy importante que siempre las consideremos. Esos son los elementos que teníamos preparados para el día de hoy. De igual forma, acá les puedo mostrar una matriz, les voy a mostrar cómo se desarrolla esa matriz para que la tengan presente.
Entonces, por ejemplo, aquí ya teníamos, ya digamos que por ejemplo aquí hicimos toda la categorización de esos elementos. Elementos internos y externos, fortalezas y debilidades. Y miramos lo que son las oportunidades y amenazas en la parte externa. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una fortaleza que es la velocidad de las respuestas a condiciones cambiantes y tenemos lo que son la identificación de empresas de sectores beneficiarios, entonces yo puedo decir, esta es mi fila y esta es la posición de la columna. Entonces yo digo, en la fila 1, y en la columna podemos tomar el elemento 2. Entonces, ¿qué estrategias podemos implementar? Por ejemplo, una estrategia que podríamos definir es adecuarnos o identificar las necesidades de los sectores beneficiados y establecer un portafolio de servicios que cumplan con sus necesidades. Pueden desarrollarse muchos más a través de esa fortaleza y esa oportunidad, ¿cierto? Como por ejemplo, ya se identificaron, entonces construcción y evaluación, después de la evaluación, por ejemplo, ya la fase de implementación, y la implementación como una retroalimentación, ahí yo defino las actividades a desarrollar, son acciones estratégicas convertidas en actividades. Eso es lo que me va a permitir lograr que tanto oportunidades como oportunidades sean aprovechadas, las amenazas también sean evitadas, ¿cierto? Señores, eso es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Espero que les haya interesado. En caso de que tengan dudas, se pueden contactar a través del correo electrónico enlace ciosg@gmail.com o a través del Facebook que será descrito en la descripción del video. Espero que les haya servido mucho este video, que pueda servir como un aporte para el proceso de implementación de su sistema de gestión y pues nos veremos en una próxima sesión para realizar ampliar mucho más este contexto de esta norma que es tan importante y que toma un papel ya más fundamental para las organizaciones, se convierte más que en una oportunidad, una necesidad para las organizaciones, para hacer una muy adecuada gestión estratégica de acuerdo al mismo contexto organizacional. Espero que les haya gustado mi video. Hasta luego. Chao.